Había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea, había pronunciado sus primeras parábolas, había explicado de nuevo la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Durante todo el día había estado enseñando y sanando, y al llegar la noche, las muchedumbres todavía se agolpaban en derredor de él. Día tras día las había atendido, sin detenerse casi para comer y descansar. Además, las críticas maliciosas y la falsedad con que los fariseos lo perseguían constantemente habían hecho su labor más pesada y agobiante. Al fin de ese día, estaba sumamente cansado. Por eso, cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago, a una región menos poblada, con gente más pagana que judía y donde esperaba recuperar sus fuerzas. Después que despidieron a la multitud, llevaron a Jesús al barco y apresuradamente zarparon. Pero cuando lo vieron partir, pronto otros botes se llenaron de gente que lo siguió, ansiosa de seguir escuchándolo. Mientras tanto, vencido por el cansancio y el hambre, Jesús se acostó a la popa de la embarcación y no tardó en quedarse plácidamente dormido. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Aquellos valientes pescadores habían pasado su vida sobre el lago y habían guiado su embarcación a puerto seguro a través de muchas tempestades. Pero ahora, su fuerza y habilidad no valían nada. Se hallaban impotentes en las garras de la tempestad y se desesperaron al ver cómo su barco se anegaba. Ya se estaba hundiendo y pronto iban a ser tragados por las negras aguas. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto y se preguntaban, ¿cómo podía él descansar tan apaciblemente mientras ellos estaban en peligro luchando con la muerte? Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos, que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los barcos que habían salido para acompañar a Jesús se habían visto en el mismo peligro que el de los discípulos. El terror y la desesperación se habían apoderado también de sus ocupantes, pero la orden de Jesús había traído calma a la aterradora escena. La furia de la tempestad había arrojado los barcos muy cerca unos de otros, y todos los que estaban a bordo de ellos habían presenciado el milagro. Una vez que se hubo restablecido la calma, el temor quedó olvidado. Los discípulos no salían de su asombro y decían, «¿Qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen?» Sí, él no era un hombre cualquiera, era Dios en la carne. Con frecuencia, nosotros también experimentamos lo mismo que los discípulos. Cuando las tempestades de la tentación nos rodean y fulguran los fieros rayos y las olas nos cubren, batallamos solos con la tempestad, olvidándonos de que hay uno que puede ayudarnos. Confiamos en nuestra propia fuerza hasta que perdemos nuestra esperanza y estamos a punto de perecer en nuestra incredulidad. Pero entonces nos acordamos de Jesús, y si clamamos a Él para que nos salve, no clamaremos en vano. Jesús nunca dejará de darnos la ayuda que tanto necesitamos.